Bajo las serenas aguas del lago de Chapala, se oculta uno de los enigmas más fascinantes de México, donde una civilización entera desapareció sin dejar huellas visibles. Ahora, su legado emerge para contar una historia que desafía todo lo conocido sobre el pasado de esta región. Situado entre Jalisco y Michoacán, el lago de Chapala es el mayor cuerpo de agua natural en México, con sus imponentes 114 kilómetros cuadrados de extensión. Durante milenios, este espejo de agua ha sido testigo silencioso de la evolución humana en sus alrededores. Sin embargo, pocos visitantes conocen que este apacible lugar guarda secretos sepultados durante siglos. Para comprender mejor la relevancia de este hallazgo, primero hay que valorar su peso histórico. Desde tiempos prehispánicos, sus orillas albergaban importantes culturas indígenas, como los cocas, huexes y cascanes, quienes encontraron prosperidad gracias a las aguas dulces y la rica biodiversidad del entorno. No fue sino hasta 1952, en una época de intensa sequía que redujo el nivel del lago, cuando comenzaron los primeros indicios de algo extraordinario. A medida que las aguas retrocedían, pescadores locales observaron estructuras de piedra que emergían del fondo, formaciones demasiado regulares para ser naturales, junto con objetos evidentemente moldeados por manos humanas. Uno de esos pescadores, don Eugenio Martínez, quien llevaba más de 3 décadas recorriendo el lago, fue testigo directo del descubrimiento. Según relató, una tranquila mañana mientras recogía sus redes, cerca de la isla de los Alacranes, divisó bajo las aguas cristalinas lo que parecía ser una plaza central, formada por piedras meticulosamente ordenadas en un diseño arquitectónico. La noticia se propagó rápidamente entre los habitantes locales. Sin embargo, las autoridades del momento no mostraron interés alguno en investigar los hallazgos. No fue sino hasta 1968, cuando un grupo de arqueólogos de la Universidad de Guadalajara decidió tomar cartas en el asunto. Encabezados por Miguel Ángel Fernández, organizaron la primera expedición oficial al fondo del lago. Lo que encontraron superó todas las expectativas. Un asentamiento urbano completo, compuesto de calles, plazas, edificaciones residenciales e incluso un extenso centro ceremonial. Los mapas subacuáticos, realizados durante la exploración, señalaron que el sitio abarcaba alrededor de 12 hectáreas, con un nivel arquitectónico avanzado para las culturas locales conocidas. Las estructuras estaban elaboradas con una precisión extraordinaria y adornadas con inscripciones y símbolos que en un primer momento permanecieron sin descifrar. Un aspecto particularmente sorprendente fue la conservación excepcional del sitio. La propia agua del lago había servido como un medio natural para proteger las construcciones y evitar su deterioro por agentes externos. Se encontraron herramientas de obsidiana, cerámica e incluso textiles que permanecieron prácticamente intactos a pesar de los siglos transcurridos bajo el agua. Las pruebas con carbono 14 revelaron que los materiales más antiguos databan del año 800 después de Cristo, mientras que las estructuras principales correspondían al periodo entre 1200 y 1400 después de Cristo, ubicando a este pueblo dentro del periodo clásico tardío mesoamericano, contemporáneamente con grandes centros como Teotihuacán y las urbes mayas. Lo que hace este hallazgo aún más intrigante es el modo en que esta civilización terminó. Los datos arqueológicos sugieren que no hubo una inundación paulatina ni un abandono gradual. Todo apunta a una desaparición súbita, como si sus habitantes hubieran partido abruptamente y sin establecer razones claras para ello. Entre las viviendas se hallaron utensilios en uso, recipientes con alimentos y figuras ceremoniales, dispuestas en posiciones que dan pistas sobre rituales inconclusos en el momento del abandono. Este misterio sigue desconcertando a los investigadores y reescribiendo la historia conocida del lago de Chapala y sus alrededores. La doctora Carmen Velázquez, destacada especialista en culturas prehispánicas del occidente de México, presentó una teoría revolucionaria, tras más de 2 años de exhaustivo estudio, sobre recientes hallazgos arqueológicos. Según sus investigaciones, el asentamiento examinado no correspondía a ninguna de las culturas previamente conocidas en la región. Los estilos arquitectónicos, los símbolos plasmados en cerámicas y los patrones urbanísticos evidenciaban influencias de diversas tradiciones mesoamericanas, sugiriendo que este lugar había funcionado como un punto de convergencia entre distintos pueblos. Particularmente reveladores resultaron los grabados hallados en lo que parecía ser el edificio central del complejo. Después de un largo trabajo de traducción,
los especialistas lograron descifrar parcialmente estas inscripciones, que narraban la existencia de un lugar de intercambio, no solo comercial, sino también de conocimientos relacionados con la astronomía y las matemáticas. En múltiples grabados, se hacía referencia a los conocedores de las aguas, lo cual indicaba que los habitantes tenían conocimientos avanzados sobre sistemas hidráulicos. Más aún, excavaciones subacuáticas revelaron un intrincado sistema de canales y drenajes, demostrando una notable maestría en ingeniería hidráulica. En 1985, una segunda expedición, apoyada por tecnología de sonar avanzada, llevó a un mapeo completo del sitio arqueológico. Los resultados sorprendieron. El complejo era mucho más amplio de lo previsto y albergaba estructuras adicionales sepultadas bajo sedimentos lacustres, señalando que el asentamiento tuvo una existencia prolongada y expansiva a lo largo de varios siglos. Uno de los descubrimientos más impactantes fue la llamada Biblioteca de Piedra, una estructura circular donde se hallaron más de 200 losas talladas con inscripciones detalladas. Dichas inscripciones contenían información valiosa, como calendarios astronómicos, datos técnicos y agrícolas, rutas comerciales e incluso mapas geográficos que abarcaban regiones desde la actual Arizona hasta Centroamérica. Estos mapas no solo reflejaban un conocimiento geográfico asombroso, sino que incluían detalles sobre recursos naturales, rutas fluviales y ubicaciones precisas de otros asentamientos, muchas de las cuales fueron luego corroboradas por arqueólogos contemporáneos. Sin embargo, esta avanzada civilización también dejó interrogantes. ¿Cómo pudo un pueblo con tal grado de desarrollo desaparecer sin dejar rastros en los registros históricos? Las crónicas coloniales de los conquistadores españoles no mencionan ningún asentamiento similar en la región del lago de Chapala, y las tradiciones orales indígenas únicamente aluden, de manera difusa, a unos enigmáticos antiguos que vivían con los peces. Un importante avance llegó en 1992, cuando el análisis de sedimentos extraídos del fondo del lago reveló indicios del posible destino trágico de la civilización perdida. Los estudios geológicos identificaron evidencias claras de una inundación masiva ocurrida alrededor del año 1420. Esta repentina crecida aumentó el nivel del lago en más de 10 metros en un breve periodo, explicando el excelente estado de conservación de las estructuras y los indicios de un abrupto abandono. Al parecer, los habitantes apenas tuvieron tiempo para reaccionar antes de que las aguas cubrieran la ciudad por completo. Estudios climáticos posteriores confirmaron que esa época estuvo marcada por lluvias extraordinariamente intensas debido a cambios en los patrones climáticos del Pacífico. No obstante, el misterio no terminó ahí. En 2003, pescadores encontraron objetos metálicos desconocidos atrapados en sus redes. Los análisis revelaron aleaciones metálicas cuya composición y nivel de pureza no correspondían a ninguna técnica metalúrgica conocida en las culturas prehispánicas mesoamericanas. Esto dejó abiertas nuevas interrogantes sobre el alcance del conocimiento y la tecnología desarrollados por esta civilización perdida en las profundidades del tiempo y el agua. El Dr. Roberto Sánchez, experto en metalurgia del Instituto Tecnológico de Monterrey, quedó completamente desconcertado al analizar recientes hallazgos arqueológicos. Según sus estudios, los objetos descubiertos contenían trazas de elementos que no eran nativos de la región, lo que indicaba que esta civilización mantenía redes comerciales que se extendían mucho más allá de las distancias previamente estimadas. Además, investigaciones realizadas entre 2010 y 2015, utilizando tecnología de radar de penetración subacuática, revelaron estructuras profundamente enterradas bajo varias capas de sedimento. Estas construcciones, aún más antiguas, presentaban peculiaridades arquitectónicas que no se asemejaban a ningún estilo conocido en el continente americano. Entre 2016 y 2018, las excavaciones alcanzaron niveles más profundos del sitio, y los investigadores hallaron cámaras herméticamente selladas. Dentro de estas, se resguardaban artefactos en un asombroso estado de conservación. Lo más intrigante fue descubrir objetos que parecían haber sido elaborados con técnicas totalmente avanzadas para la época. Entre ellos destacaron unos lentes de cristal extraordinariamente pulidos, algunos con capacidad de aumentar imágenes hasta 5 veces. Estos lentes estaban montados en estructuras metálicas que recordaban a los telescopios europeos más primitivos, aunque su antigüedad era al menos 2 siglos anterior a la invención de dichos instrumentos en Europa. Los análisis del cristal demostraron, además, que habían sido tratados con sustancias para mejorar su claridad óptica,
procedimientos que la ciencia moderna solo empezó a desarrollar hacia el siglo XIX. Una de las investigadoras claves sobre estos hallazgos fue la doctora Elena Jiménez, especialista en óptica histórica de la Universidad Autónoma de México. Tras dedicar 3 años al estudio de estos instrumentos, llegó a conclusiones que sacudieron a la comunidad científica. Según su investigación, los habitantes de esta civilización no solo desarrollaron tecnología óptica avanzada, sino que también lograron realizar observaciones astronómicas de notable precisión. En una de las cámaras descubiertas, los arqueólogos hallaron el llamado Mapa Celestial de Chapala, un meticuloso grabado nocturno sobre una placa de metal negro incrustada con cristales que representaban estrellas. Sorprendentemente, los astrónomos actuales pudieron determinar que este mapa había sido creado el 23 de septiembre de 1347. Lo verdaderamente impactante de este mapa era la inclusión de detalles astronómicos invisibles al ojo humano, como los anillos de Saturno, las lunas de Júpiter e incluso patrones específicos de manchas solares. Estos detalles solo habrían sido observables con avanzada instrumentación óptica, respaldando la funcionalidad científica de los lentes encontrados. En 2019, el profesor James Anderson, un renombrado astrónomo de la Universidad de California, analizó el descubrimiento y declaró que los conocimientos astronómicos evidenciados en estos artefactos superaban por varios siglos a las contribuciones de Galileo y otros pioneros europeos. Según Anderson, esta civilización había establecido un observatorio subacuático que podría rivalizar con los centros científicos modernos más sofisticados. Sin embargo, los asombros no terminaron ahí. En 2020, durante una expedición rutinaria para catalogar nuevos hallazgos, los buzos descubrieron una cámara todavía sellada después de siglos. Dentro de ella se encontraba un artefacto mecánico sorprendentemente complejo. Un mecanismo compuesto por más de 60 engranajes entrelazados, fabricados con una aleación de bronce y otros metales. Aunque inicialmente no se comprendió su propósito, meses de análisis detallados revelaron que se trataba de una calculadora astronómica capaz de predecir eclipses, movimientos planetarios y ciclos lunares con una precisión asombrosa. Este mecanismo resultó ser comparable al mecanismo de Anticitera griego en cuanto a complejidad y funcionalidad, pero databa de al menos 200 años antes. Lo que más sorprendió a los expertos fue descubrir que este aparato había sido diseñado específicamente para las coordenadas del lago de Chapala, lo que descartaba cualquier posibilidad de ser un objeto importado, y demostraba que fue desarrollado localmente por ingenieros poseedores de un vasto conocimiento matemático y astronómico. Este hallazgo transformó por completo nuestra comprensión sobre las capacidades tecnológicas y científicas de esta enigmática cultura. Una de las inscripciones expuestas detallaba meticulosamente el procedimiento para obtener un metal resistente a la corrosión por agua salada, una descripción que se asemeja notablemente a las propiedades del acero inoxidable. Otra placa contenía instrucciones sobre cómo fabricar un tipo de cemento capaz de endurecer bajo el agua, tecnología que la antigua Roma desarrollaría siglos más tarde. Sin embargo, en 2021, los análisis de ADN realizados en restos óseos hallados en el sitio revelaron otra fascinante sorpresa. Los habitantes de este asentamiento poseían marcadores genéticos que evidenciaban una ascendencia mixta, procedente de diversas regiones del continente americano, desde el Ártico hasta Sudamérica. Esto confirmaba que, tal como indicaban las inscripciones previas, el lugar había sido un punto de encuentro clave entre diferentes pueblos. La amplitud de la diversidad genética encontrada llevó a los antropólogos a la conclusión de que este sitio funcionaba como una especie de universidad antigua. En ella, los individuos más brillantes de diferentes culturas se reunían para intercambiar conocimientos. Además, los análisis de isótopos hallaron que muchos de ellos habían nacido en regiones lejanas y migraron al lago de Chapala en algún momento de sus vidas. Un descubrimiento reciente realizado en 2022 aporta nuevas pistas sobre el propósito real de este singular asentamiento. Gracias a tecnologías avanzadas de análisis químico, los investigadores identificaron rastros de sustancias orgánicas que indican que los habitantes cultivaban plantas no oriundas de la región. Entre dichas plantas había especies que actualmente reconocemos por sus propiedades medicinales avanzadas, algunas apenas exploradas por la medicina moderna.
La información recuperada incluye fórmulas específicas para elaborar medicamentos destinados a tratar afecciones como infecciones o enfermedades neurológicas complejas. Una fórmula en particular hacía referencia a un tratamiento contra una enfermedad relacionada con la pérdida de memoria, empleando una combinación de plantas que han demostrado efectividad frente al Alzheimer, según investigaciones actuales. Por otro lado, otra receta mencionaba el uso de ciertos hongos para abordar perturbaciones mentales, anticipando los tratamientos psicodélicos modernos utilizados contra la depresión. Estos hallazgos refuerzan la idea de que este lugar era mucho más que un punto de intercambio comercial o un observatorio astronómico. Se trataba de una avanzada universidad multidisciplinaria, donde se estudiaban ciencias como medicina, astronomía, ingeniería y matemáticas, junto con otras ramas del saber aún desconocidas para nosotros. Se calcula que los habitantes habían establecido la primera institución de educación superior avanzada en el continente americano, siglos antes de la llegada de los europeos. Sin embargo, el destino final de esta impresionante civilización sigue siendo objeto de debate. Las evidencias materiales confirman que una catastrófica inundación, ocurrida en 1420, aniquiló el asentamiento. A pesar de ello, nuevos indicios sugieren que muchos lograron huir llevando consigo valiosos conocimientos. En diversos sitios arqueológicos repartidos por México, se han hallado avances tecnológicos que coinciden cronológicamente con la desaparición de esta ciudad sumergida. Esto sugiere que los supervivientes se dispersaron por distintas regiones del territorio mexicano, transmitiendo fragmentos de su sabiduría a otras comunidades. Este fenómeno podría explicar las mejoras abruptas observadas en las técnicas constructivas, la astronomía y la medicina, entre varias culturas mesoamericanas en las décadas siguientes al desastre. Los herederos del conocimiento proveniente del lago Chapala habrían influido significativamente en el florecimiento cultural que precedió a la llegada de los españoles. Hoy en día, las aguas del lago Chapala siguen resguardando secretos por descifrar. Cada excavación ofrece nueva información sobre una civilización cuya sofisticación tecnológica y científica desafía nuestras concepciones sobre el desarrollo prehispánico en América. Lo que comenzó como un casual descubrimiento por parte de un pescador se ha convertido en una puerta hacia un pasado tan avanzado como inesperado. La próxima vez que tus ojos se posen sobre las tranquilas aguas del lago Chapala, recuerda que bajo su superficie fueron concebidos conocimientos extraordinarios por mentes brillantes, siglos adelantadas a su tiempo, y aún quedan muchos misterios por desentrañar en estas profundidades cargadas de historia incomparable. Si te gustó este video, no olvides darle like, dejarnos un comentario si así lo deseas y suscribirte para no perderte nada de lo mejor de lo insólito de la historia.